Mi marido infiel me dejó por su amante, una rubia mucho más joven que él, pero yo dejé caer una prueba de ADN sobre la mesa, y él quedó pálido cuando descubrió que... Pero antes de continuar, escribe en comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, deseo que disfrutes de la historia. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre una mentira del tamaño del amor que creías tener? El zumbido bajo del lavarropas llenaba la cocina con su monotonía habitual, y Jade apenas lo notaba mientras doblaba con precisión casi quirúrgica las toallas blancas recién lavadas. Las ventanas abiertas dejaban pasar la brisa de media mañana, acariciando los visillos con la misma delicadeza con la que ella solía tocar el rostro de Wilson cada vez que lo despedía para su jornada en el hospital. Nada en el ambiente sugería que algo estaba mal. Ni el aroma al café tostado, ni las notas suaves de jazz que sonaban desde el altavoz del comedor. Nada, excepto la camisa. La camisa que nunca debió estar allí. La encontró metida a la fuerza en la parte inferior del cesto de ropa sucia. Arrugada. Distinta. No tenía por qué estar en casa. Wilson había dicho que la noche anterior estuvo de guardia en una cirugía de urgencia, algo relacionado con un aneurisma. Según él, ni siquiera había pasado por casa. Y sin embargo, ahí estaba, la camisa blanca de algodón egipcio con sus iniciales bordadas, arrugada como si hubiese sido arrancada con prisa, y con un detalle imposible de ignorar. Una mancha curva, definida, en la zona del cuello. Roja. Demasiado roja. Jade no la tocó al principio. Se quedó mirándola, como si fuese un objeto radiactivo. Sus ojos la recorrían con una lentitud ritual. Podría haber sido vino tinto. Salsa. Hasta sangre. Wilson era cirujano, después de todo. Pero en su fuero más íntimo, ella ya sabía. No necesitaba pruebas de laboratorio. Esa era la marca del delito más viejo del mundo, labios que no eran los suyos. Sus dedos se estiraron lentamente hasta rozar la tela. El algodón seguía teniendo el olor a colonia que él usaba solo cuando salía con compañeros del hospital. Jamás para una guardia. El perfume, mezclado con un rastro dulce desconocido, le provocó arcadas suaves. Era una ofensa a su inteligencia. Una burla al amor con el que había edificado esa casa, ese matrimonio, esa familia. ¿Por qué mentir sobre algo tan evidente? Susurró, aunque sabía que nadie respondía en una casa vacía a media mañana. En la calle, los autos pasaban. Las hojas crujían en la acera. Los gemelos estaban en la escuela. Amelia, su hija menor, en su clase de piano. Jade estaba sola, como había estado tantas veces sin admitirlo. Esa soledad que se siente más fuerte cuando estás acompañada. Esa que solo conocen las mujeres que han vivido demasiado tiempo para los sueños de alguien más. Subió con la camisa en la mano. Su paso era firme, pero no impulsivo. Como si supiera que lo que venía no era una reacción, sino el inicio de algo más profundo. Abrió el armario. Observó las camisas ordenadas de Wilson, alineadas por colores, como a él le gustaba. Todo en su lugar. Todo impoluto. Era una vitrina. Una vitrina perfecta que acababa de agrietarse. En su teléfono, sin saber muy bien por qué, buscó su calendario. Quería recordar qué había hecho la noche anterior mientras su esposo salvaba una vida. Le tomó apenas 5 segundos encontrarlo. Había estado ayudando a los gemelos con su maqueta del sistema solar, mientras Amelia practicaba claro de luna por 10ª vez. Wilson había prometido llamarla antes de entrar al quirófano. Nunca lo hizo. Ella se quedó despierta hasta la medianoche con el celular en la mano. Él no apareció. Apretó la camisa con fuerza y la arrojó al suelo. La pisó. 1, 2, 3 veces. Después, la recogió con cuidado, la dobló, y la colocó sobre la cama como una evidencia que no debía contaminarse. Algo en su interior ya había hecho clic. Cuando Wilson llegó por la tarde, su sonrisa habitual no apareció. Su chaqueta de lino gris colgaba de su brazo, el nudo de la corbata apenas ajustado. Jade lo observó desde la cocina mientras fingía preparar algo. Él la saludó con un beso en la mejilla que no llegó a tocar piel. Luego fue directo a su oficina, como siempre. ¿Cómo estuvo la guardia?, preguntó ella, sin mirarlo. Agotadora. Un caos. No dormí nada, respondió desde el pasillo. ¿Mucho sangrado? Lo de siempre.
Afortunadamente, salió bien. Silencio. Ella giró la cuchara en el café como si intentara borrar algo. Ah, por cierto, añadió él, asomando la cabeza. No encontré mi camisa blanca del cuello italiano. ¿La llevaste a la tintorería? Aún no. Estaba bastante sucia. Él no contestó. Solo asintió y desapareció. La puerta de su oficina se cerró. Jade escuchó el sonido habitual, el clic de la cerradura, la silla girando, el leve zumbido de su computadora. Todo encajaba perfectamente en la rutina. Y sin embargo, nada lo hacía. Más tarde, mientras él se duchaba, dejó su teléfono en la encimera de la cocina. No tenía contraseña. Nunca lo había tenido. Wilson decía que en un matrimonio real, no deberían existir secretos. La frase ahora le parecía sacada de un guión barato. Jade lo tomó. No para espiar. No para traicionar. Solo para confirmar que su intuición no estaba equivocada. Un mensaje emergió en la pantalla. Anoche fue mágico. ¿Cuándo me dirás que lo dejaste todo por mí? Camila. Ella sintió un temblor. No en las manos. En el pecho. Como si el corazón quisiera dejar de participar en la mentira. Abrió el hilo. Había docenas de mensajes. Fotos. Memes. Comentarios privados sobre ella, su ropa, su forma de hablar. La profesora de manualidades, escribió Camila. Casi me da ternura. A lo que Wilson respondió, no se da cuenta. A veces creo que le gusta fingir ser la esposa perfecta. Jade leyó sin parpadear. La violencia no estaba en los insultos, sino en la familiaridad con la que la despreciaban. Como si fuese invisible. Como si fuera un decorado. Como si jamás hubiese llorado de frustración tras las primeras pérdidas en sus tratamientos de fertilidad. Como si no hubiese sido ella quien firmó el préstamo para su especialización en el extranjero. Como si sus hijos hubieran nacido solos, sin su cuerpo, sin su entrega, sin su sangre. Dejó el teléfono exactamente donde estaba. Le preparó el café como siempre. Le sonrió con un gesto automático. Y cuando él salió por la puerta rumbo a otra supuesta jornada de cirugías, ella se fue al baño y vomitó. La náusea era física, sí, pero también simbólica. Su cuerpo rechazaba la farsa. Rechazaba haber vivido tantos años creyendo que la transparencia era mutua. Que el amor se sostenía sobre verdades compartidas. Pasó el resto de la tarde en su habitación. No lloró. No gritó. No llamó a su hermana ni buscó respuestas en internet. Lo único que hizo fue sentarse frente al gran ventanal del dormitorio y mirar las copas de los árboles balancearse como si supieran algo que ella no. Algo que estaba por venir. Cuando los niños llegaron, ella les preparó la merienda. Les ayudó con las tareas. Les escuchó hablar de cosas triviales. Y por la noche, cuando todos dormían, caminó descalza por el pasillo y entró a la oficina de Wilson. No necesitó más de 15 minutos para encontrar lo que buscaba. Una carpeta con papelería del hospital, facturas, tarjetas de visita. Y entre ellas, una hoja impresa con el logo del Hotel Belmare. Habitación doble. Fecha, la noche anterior. Hora de ingreso, 20:47. Salida, 8:12. Al día siguiente, Jade se levantó temprano. Desayunó con los niños. Les dio un beso en la frente. Luego se miró al espejo durante varios minutos. Ya no veía a la mujer que había sido. Tampoco reconocía aún a la que estaban haciendo. Pero sabía que algo había cambiado. Para siempre. Cuando Wilson llegó a casa, ella lo esperaba con la misma camisa en las manos. La había lavado. Pero la mancha no se había ido del todo. Seguía ahí. Difusa. Casi imperceptible. Pero presente. «Te olvidaste esto», le dijo, tendiéndosela. Él la miró. Por un instante, pareció palidecer. Pero se recompuso de inmediato. Ah, sí. La tenía en el coche. Ni me acordaba. Gracias. Ella le sostuvo la mirada. No dijo nada más. No hacía falta. Las palabras ya no tenían el mismo poder. La verdadera guerra se libraría en silencio. Y esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado,
Jade empezó a tomar notas. Nombres. Fechas. Cuentas. Comportamientos. Todo lo que durante años había ignorado voluntariamente. Todo lo que ahora se convertiría en piezas de un rompecabezas que ella misma armaría. El juego había comenzado. Pero no era el tipo de juego que él esperaba. No se trataba de celos ni venganza. Era otra cosa. Algo más sutil. Más peligroso. Era la reconstrucción paciente de una verdad oculta. Y Jade estaba dispuesta a llegar hasta el final. Porque hay manchas que el agua no borra. Porque hay heridas que no sangran, pero supuran silenciosamente durante años. Porque hay mujeres que, cuando se cansan de sostener un mundo falso, no solo lo sueltan, lo desmantelan. Y lo hacen con una sonrisa. Wilson ya dormía cuando Jade comenzó a escribir. No en un diario. No en un archivo digital. Escribía con la mente, en silencio, como se traza un mapa secreto en la oscuridad. Cada palabra de Camila, cada mentira meticulosamente tejida por su esposo, cada gesto frío, cada promesa rota, todo comenzaba a alinearse. No tenía aún una hoja de ruta, pero ya sentía que su intuición estaba por delante de los hechos. A las 6 de la mañana, Jade estaba en la cocina, batiendo huevos con una calma inquietante. Se movía como una actriz dentro de una obra que había ensayado durante años, solo que ahora sabía que el guión era falso. Los gemelos bajaron las escaleras con sus mochilas medio abiertas, discutiendo sobre quién había ganado en el videojuego. Amelia venía detrás, tarareando la misma canción de piano de siempre. Todo era normal. Todo estaba perfectamente mal. Wilson apareció con su usual eficiencia, traje oscuro, reloj dorado, perfume costoso. Saludó a los niños con un beso rápido en la cabeza, ignoró el café que Jade le había servido, y miró su teléfono con atención forzada. Jade lo observaba desde el marco de la puerta. Algo había cambiado en su manera de moverse. Ya no se esforzaba por disimular la desconexión. Ni siquiera le dedicó una palabra antes de salir. Papá se olvidó del almuerzo, dijo Amelia, señalando la bolsa en el mostrador. No importa, respondió Jade, tomando la bolsa y arrojándola al cubo de basura. Donde va, no la necesita. El día avanzó con una extraña claridad. Jade condujo en silencio, respondió mensajes de otras madres del colegio, participó en la reunión del comité de lectura del colegio sin que nadie sospechara que su mundo interno se estaba desmoronando. Al volver, encontró una tarjeta sobre la encimera de mármol. Simple, blanca, con letras negras, Estudio Jurídico Montenegro y Asociados. Al reverso, una nota manuscrita, hablemos cuando estés lista. No quiero más conflictos. Wilson. Ella no gritó. No rompió nada. Solo se sentó frente a la isla de cocina y dejó que la realidad la atravesara. El matrimonio no se había terminado esa mañana. Se había acabado hace mucho tiempo. Lo que dolía ahora era la brutalidad de la indiferencia. El divorcio ya no era un rumor en su mente. Era una transacción. Un cierre administrativo. Una liquidación de activos. Wilson no había escrito lo siento, ni necesitamos hablar. Solo una dirección y una amenaza disfrazada de cortesía. 2 horas después, Jade estaba frente a la oficina de Patricia Salinas. La mujer la recibió sin rodeos, con una carpeta ya abierta y una expresión firme que le recordaba a las profesoras que ponían orden con una sola mirada. ¿Tu esposo ya hizo el primer movimiento? Jade asintió, entregando la tarjeta. Perfecto. Entonces jugaremos con ventaja. Durante la siguiente hora, Patricia habló de números, estrategias, custodias y liquidaciones. Pero fue una frase la que quedó flotando en la sala como un presagio. Lo primero que debes hacer es revisar las cuentas. Todo. Bancos. Inversiones. Declaraciones fiscales. Si este hombre te engañó en el cuerpo, también te engañó en el bolsillo. Aquella noche, Jade abrió la caja fuerte empotrada detrás del armario del dormitorio. Sacó carpetas, sobres con clips oxidados, copias de declaraciones juradas y documentos bancarios que Wilson solía manejar solo. Al principio, todo parecía en orden. Las cuentas conjuntas, los pagos del colegio, los movimientos de ahorro. Hasta que una palabra llamó su atención: Riverside Holdings. No había visto ese nombre antes.
Una y otra vez aparecía en las transferencias de la cuenta de ahorros. $5,000. 7,500. En una ocasión, 10,000. Durante los últimos 24 meses, más de $250,000 habían sido transferidos a esa entidad. Siempre a fin de mes. Siempre sin justificación. Llamó a Patricia al día siguiente. Riverside Holdings, dijo en voz baja. ¿Te dice algo? ¿Aparece como sociedad limitada? ¿Solo a su nombre? Sí. Entonces es una empresa fantasma. Y si la creó a tu nombre sin decírtelo, es fraude conyugal. Mándame todo. No pierdas ni un recibo. En las noches, Jade comenzó a dormir menos. Cada vez que se acostaba, repasaba mentalmente las preguntas que no había hecho. ¿Por qué Wilson reaccionó tan fríamente cuando ella perdió al primer embrión? ¿Por qué parecía aliviado cuando el segundo intento de fertilización también falló? ¿Por qué nunca quiso hablar de opciones alternativas si ellos mismos lo habían intentado todo? Los recuerdos la golpeaban en ráfagas. Las consultas en la clínica. Las esperas interminables en los pasillos. Las inyecciones hormonales. Wilson diciendo con voz tranquila, confía en el doctor, Jade. Él sabe lo que hace. Cada vez que ella lloraba en el coche de regreso, él la tomaba de la mano, pero su mirada iba al teléfono. Y cuando al fin lograron concebir a los gemelos, Wilson lloró, sí. Pero fue un llanto contenido. Más parecido a un alivio que a una alegría. Como si hubiese pasado un examen y ya no tuviera que estudiar. Algo no encajaba. Fue Gabriel Méndez quien terminó de derribar el velo. Patricia le había mencionado su nombre en una conversación. Era colega de tu esposo. Cirujano. Se retiró hace unos años sin explicación. Yo diría que deberías hablar con él. Sé que su salida tuvo que ver con la clínica donde ustedes se hicieron la FIV. Contactarlo no fue fácil. 3 llamadas sin respuesta. Una secretaria reacia a agendarle una cita. Hasta que, una tarde, recibió un correo escueto. Nos vemos mañana, 10:30, Café Belgrano. No llegues tarde. Gabriel. El hombre que la recibió tenía el rostro de alguien que había visto demasiado. Canas en las sienes, ojeras marcadas, una voz seca. No le ofreció excusas, ni cortesías. Fue directo al grano. Sabía que algún día vendrías. No sabía si serías tú o alguna otra esposa engañada. Jade parpadeó. ¿Engañada cómo? Tu esposo y el director de la clínica de fertilidad hicieron algo monstruoso, Jade. Durante años, alteraron los procedimientos. Cambiaron muestras. Falsificaron firmas. Eligieron qué óvulos usar, qué esperma emplear, según conveniencia. Jade sintió que el estómago le ardía. Eso no tiene sentido. Nosotros queríamos hijos. Fuimos juntos a todas las consultas. Gabriel la miró con compasión, pero sin suavidad. Wilson tiene una condición genética. Hipertrófica cardiomiopática. Se hereda en el 50% de los casos. Afecta el corazón. Él no podía arriesgarse a que sus hijos nacieran con eso. No siendo él un cirujano de alto perfil. Un padre con hijos enfermos no puede vender imagen de perfección médica. ¿Le estás diciendo qué? Que no es el padre biológico de tus hijos. Que lo sabía. Que lo eligió. Y que nunca te lo dijo. El silencio posterior fue más brutal que cualquier golpe. Jade no lloró. Tampoco gritó. Pero el temblor en sus manos era incontrolable. Gabriel deslizó un pequeño pendrive sobre la mesa. Hospital. Documentos firmados por él. Modificaciones autorizadas. Y nombres de donantes que nunca existieron. Cuando regresó a casa, sus hijos estaban viendo televisión. Ella los observó desde la puerta. Amelia se reía. Uno de los gemelos le preguntaba si podía comer cereal antes de la cena. Eran suyos. Eran reales. Pero ya no sabía qué más era real. Aquella noche, Jade se metió en el baño y tomó un cepillo de cada niño. Luego uno de Wilson. Cerró la puerta del armario y, con manos firmes, guardó cada muestra en bolsas separadas. Después, escribió un correo a una clínica privada de análisis genéticos. Asunto:
verificación de paternidad. El miedo no estaba en el resultado. Estaba en lo que venía después. Si la sangre no mentía, ¿qué haría ella con la verdad? La venganza no era una opción. No buscaba destruir a Wilson. Pero ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que su propio engaño. Todo lo que necesitaba ahora era una sola palabra. Una confirmación. Una grieta que la autorizara a romperlo todo. Y cuando esa palabra llegara, Jade lo haría como lo había hecho todo en su vida, en silencio, con precisión, y con una dignidad tan afilada que hasta la verdad tendría miedo de cortarse con ella. La mañana en que recibió el correo con los resultados, Jade no se movió de la silla durante 23 minutos. Ni un parpadeo. Ni un gesto. Solo el sonido del reloj colgado sobre la puerta, marcando los segundos como un péndulo que colgaba de su garganta. No era un documento, era una ejecución. El presunto padre queda excluido como el progenitor biológico de los menores. Probabilidad de paternidad, 0%. Leyó la frase 4 veces. Después, imprimió 3 copias. Una para su abogada. Una para el banco donde acababa de abrir una caja de seguridad a su nombre. Y una que colocó en un sobrecrema, limpio, con el logo de la clínica donde había creído construir una familia. Ese sobre sería la bala. Aún no sabía cuándo dispararla, pero el arma ya estaba cargada. Esa misma noche, Wilson llegó con un tono casi condescendiente en la voz. «Tenemos que hablar de los niños», dijo mientras dejaba su maletín en la mesa del comedor, sin mirar a Jade. «Mi abogado quiere solicitar una evaluación de custodia. Dice que tu estado emocional puede ser inestable, dadas las circunstancias». Jade lo miró desde el umbral, sin mover un músculo. «¿Mi estado emocional? ¿O lo entiendes, no? No es nada personal. Pero los jueces son sensibles a estas cosas. No querrás arriesgar que los niños se vean afectados por tus reacciones». Ella asintió, fingiendo comprensión. Había aprendido a usar la máscara de la mujer equilibrada como una segunda piel. Una mujer que se mantenía cordial, que no discutía en público, que sonreía con los vecinos y no mencionaba el divorcio. El disfraz era tan perfecto que hasta ella misma empezaba a creerlo por momentos. Pero dentro, se estaba gestando algo meticuloso. Algo quirúrgico. Patricia le había advertido. «Jade, ahora no se trata solo de pruebas de traición. Estamos en una guerra psicológica. Y tú tienes el arma más poderosa de todas, su ego». Así que Jade sonreía. Hacía comentarios casuales en las reuniones escolares. Felicitaba a Wilson cuando aparecía con Camila en los ensayos del coro, como si todo fuera normal. Nunca lloraba en público. Nunca elevaba la voz. La imagen que proyectaba era perfecta. Impecable. Casi anestésica. Mientras tanto, Patricia y Gabriel trabajaban tras bambalinas. A través de registros hospitalarios filtrados y notas internas, encontraron algo más grande de lo que esperaban. Una lista con más de 30 parejas que habían sido pacientes de la clínica bajo la dirección de Wilson y Mercer. El director administrativo. El patrón era claro. Cambios en los historiales. Firmas alteradas. Donantes no identificados. «Tienes que hablar con ellos», le dijo Gabriel, mientras le deslizaba la carpeta con los nombres. «Al menos con algunos. Puede que no todos quieran saber la verdad, pero 5 o 6 testimonios bastan para tumbar un sistema». El primero en responder fue la familia Molina. 2 hijos, gemelos, concebidos después de 3 intentos fallidos. El padre, abogado. La madre, diseñadora gráfica. Cuando Jade les expuso la posibilidad, el silencio los devoró. No preguntaron detalles. No quisieron saber más. «Si hay algo que no sabemos», dijo el padre, con los ojos húmedos, «preferimos no enterarnos». De las más de 30 parejas, 5 accedieron a reunirse con ella. Todos compartían un mismo hilo narrativo: intentos fallidos, intervención directa del Dr. Mercer, y resultados milagrosos justo cuando estaban por rendirse. El patrón era escalofriante. Entre ellos estaba Sara Aguilar, una mujer que aún conservaba las anotaciones médicas de su tratamiento. Su hija tenía una enfermedad genética que ningún análisis previo había detectado. «Nunca entendí por qué apareció de la nada», dijo con voz temblorosa. «Ahora empiezo a comprender que quizás,
Quizás no sabían porque nunca fue nuestro material genético. Quizás nos mintieron desde el principio. Jade tomó notas. Grabó conversaciones. Cada palabra era un ladrillo más en la demolición que estaba construyendo. A las 3 semanas, Gabriela contactó con una mujer que cambiaría el rumbo de la investigación. Diana Ferrer. Enfermera retirada. Había trabajado más de una década en la clínica, y había salido en silencio, sin demandas, sin entrevistas, sin ruido. Nadie sabía por qué. Hasta ahora. La casa de Diana olía a humedad y a papeles viejos. Tenía una energía extraña, como si el pasado se hubiese quedado atrapado en las paredes. Diana no perdió tiempo. Sé por qué estás aquí. Y estoy cansada de callar. Abrió un armario y sacó un cuaderno de cuero, con bordes gastados y páginas llenas de anotaciones. Cada entrada estaba fechada. Procedimientos alterados. Firmas de consentimiento falsificadas. Cambios de muestras. Iniciales. Códigos. Y en muchas de ellas, la firma de Wilson. Pensaron que destruiría todo cuando me fui. Pero algo dentro de mí me dijo que esto iba a explotar algún día. Jade tomó fotos de cada página. Diana no pidió nada a cambio. Solo hizo una petición antes de que Jade se fuera. Cuando todo esto termine, dile a la gente que yo intenté hacer lo correcto. Jade condujo en silencio de regreso a casa. Tenía las pruebas. Tenía los testimonios. Tenía la verdad. Pero aún no era suficiente. Faltaba una pieza. Una grieta en el blindaje emocional de Wilson. Algo que lo hiciera vulnerable. Fue Patricia quien sembró la idea. Necesitamos saber más de Camila. Su historia no cuadra. Nadie se mete con un hombre casado, arriesga su reputación, y lo hace con esa sangre fría, sin tener algo más detrás. Contrataron a un investigador privado. 3 días después, llegó el informe. Jade lo leyó en la cocina, con una copa de vino en la mano y los ojos fijos en el nombre que destacaba en la primera línea. Camila Harrington. Hija de Melina Harrington. Fallecida hace 5 años durante una cirugía de válvula cardíaca. Cirujano responsable, Dr. Wilson Rivera. Caso cerrado como error médico no comprobado. El vino le supo a hierro. Camila no era una amante más. Era la hija de una mujer que había muerto en manos de Wilson. Y no solo eso. El informe incluía una nota aún más macabra. Ese fin de semana, Wilson había viajado a Chicago con Camila. La cirugía de su madre fue el lunes siguiente. El informe médico decía que el cirujano había trabajado con fatiga. La causa de muerte se dictaminó como complicación preexistente. Jade se sentó. Sus piernas le temblaban. El aire parecía más denso. Todo lo que creía haber entendido de Camila se transformó. No era una oportunista. Era una verduga con paciencia. Estaba jugando su propia partida. Por primera vez en semanas, Jade pensó en hablar con ella. No para reclamar. No para pelear. Para entender. La cita fue pactada en una cafetería neutral, un sitio frío y sin historia, donde nadie las reconociera. Camila llegó puntual. Vestía de negro. Llevaba el cabello recogido con rigidez quirúrgica. No había ni una grieta en su expresión. No esperaba que me buscaras, dijo mientras se sentaba. ¿Vienes a reclamar tu trofeo robado? Jade la miró sin pestañear. No. Vengo a hablar con la hija de Melina Harrington. Camila no respondió. Solo bajó los ojos. Por primera vez, su fachada perfecta pareció tambalearse. ¿Cómo supiste? Porque yo también aprendí a vivir entre mentiras, respondió Jade. El silencio que siguió fue brutal. Lo amaba, dijo Camila, finalmente. Oh, eso creía. Hasta que lo vi operando a mi madre como si estuviera revisando un mueble viejo. Yo estaba en la sala. Lo vi todo. Su agotamiento. Su desdén. Y luego, la mentira. El encubrimiento. La indemnización a mi padre. La acusación enterrada. ¿Y entonces te acercaste a él? No de inmediato. Esperé. Estudié. Conseguí una beca en su hospital.
Me convertí en su sombra. Lo seduje. Me convertí en su adicción. Quería destruirlo desde dentro. Jade asintió lentamente. Te entiendo. Pero tu plan es impulsivo. Emocional. El mío es quirúrgico. Camila frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no voy a detenerte. Pero tampoco voy a ayudarte. No somos aliadas. Solo dos mujeres heridas por el mismo hombre. La diferencia es que yo no quiero venganza. Yo quiero justicia. Se levantó sin decir más. Dejó a Camila sola, confundida, atrapada entre su deseo de destrucción y la serenidad gélida de Jade. Esa noche, Jade volvió a casa y comenzó a organizar los documentos en una carpeta negra. Tenía todo. El ADN. Las pruebas financieras. Los testimonios. El cuaderno de Diana. Las grabaciones de las llamadas de Wilson con sus abogados. La conversación con Camila estaba grabada también, gracias a un pequeño micrófono en su bolso. No era ilegal. Patricia se lo había asegurado. Era necesario. Pero aún no era el momento. Faltaba un último elemento, la caída pública. El evento perfecto. La escena donde toda la mentira quedaría expuesta ante el mundo que Wilson había manipulado con tanto cuidado. Y cuando ese escenario llegara, Jade estaría lista. No para reclamar lo que era suyo, sino para devolverle al mundo lo que él le había robado a decenas de familias, la verdad. La paciencia era su nueva aliada. Y el silencio, su mejor arma. Porque en el juego de los espejos, quien se mueve primero, casi siempre pierde. La ciudad parecía contener el aliento. Las nubes se acumulaban sobre los rascacielos, amenazando con una tormenta que se anunciaba desde el horizonte como una advertencia cósmica. Jade estaba frente al espejo, vestida con el mismo vestido negro que Wilson había llamado vulgar en una fiesta años atrás. No lo había vuelto a usar desde entonces. Esa noche, él se lo había susurrado al oído mientras bebía champán con sus colegas, creyendo que ella se reiría con él. En vez de eso, había fingido sonreír. Como siempre. Ahora, ese vestido era su armadura. El cabello recogido con precisión quirúrgica, los labios pintados de un rojo profundo que no pedía disculpas, y los pendientes de diamantes que él le regaló después del nacimiento de los gemelos, brillaban bajo la luz del tocador. Todo tenía un propósito. Cada centímetro de su cuerpo era una declaración silenciosa. Ella no iba a ser espectadora de su propia historia nunca más. El salón del hotel era un océano de opulencia. Luces tenues, mesas vestidas de blanco, copas talladas, personal flotando entre los invitados como sombras educadas. Médicos, directores, filántropos, todos vestidos con sus mejores máscaras. En el centro, el escenario dorado donde en menos de una hora se anunciaría al médico del año. El nombre ya estaba impreso en los programas, Wilson Rivera. Jade entró sola. No necesitaba acompañante. No buscaba consuelo ni validación. Caminó entre las mesas como si nada le tocara. Recibió saludos falsamente compasivos, abrazos de gente que apenas la conocía pero que murmuraba rumores detrás de sus copas. «Qué valiente venir», dijo la esposa de un cirujano plástico, con voz de terciopelo falso. «Después de todo lo que se ha dicho. Yo no podría». «Por suerte tú no estás en mi lugar», respondió Jade, sin dejar de sonreír. Cruzó miradas con Camila cerca del bar. Vestía rojo, como si el evento fuera su coronación. Wilson estaba junto a ella, hablando con el director del hospital, riendo con esa risa seca y hueca que Jade conocía tan bien. Había perfeccionado la capacidad de fingir. Pero no había forma de que fingiera lo que vendría. 30 minutos antes de la gala, Jade había asistido a una reunión secreta en una sala contigua, junto al agente Matías Dawson, Patricia Salinas y 2 miembros del comité ético del hospital. Sobre la mesa estaban las pruebas, registros bancarios, resultados de ADN, testimonios grabados, y el cuaderno de Diana Ferrer. Todo sistematizado, numerado y sellado legalmente. Dawson fue claro. No lo arrestaremos en el escenario. Eso convertiría esto en un circo. Esperaremos hasta que termine el evento. Quiero que lo veas disfrutar de su última ovación. Luego, caerá. Jade no respondió. Solo asintió.
Su silencio era el lenguaje más poderoso que tenía. Y el más aterrador. La ceremonia comenzó con discursos inflados sobre ética médica, avances científicos y el poder de la comunidad. Luego vino el momento. El presentador subió al escenario, habló sobre logros, cirugías pioneras, excelencia clínica. Cuando dijo su nombre, el aplauso fue unánime. Jade no se movió. Sus manos descansaban sobre su regazo, entrelazadas. Sus ojos fijos en él. Wilson subió al escenario con la gracia de un actor consagrado. Agradeció. Sonrió. Miró a Camila. Habló de vocación. Dijo frases como responsabilidad moral y respeto por la vida. La hipocresía se sentía en el aire como gas venenoso. Y nadie más que Jade podía olerlo todo. Cuando terminó su discurso, el salón estalló en aplausos. Camila se limpió una lágrima que parecía sincera. El comité entregó el trofeo. Wilson lo alzó con una mano firme. Y entonces, bajó del escenario, besó a Camila en la mejilla y posó para las fotos. La imagen del hombre perfecto. Pero el reloj ya había empezado a correr. Media hora después, Jade salió sin hacer ruido. Su coche ya la esperaba. Mientras el personal del evento recogía las flores y los camareros retiraban los platos, ella se dirigía al restaurante más exclusivo de la ciudad, Vino e Mare. El mismo donde Wilson le había propuesto matrimonio 15 años atrás. El mismo que ahora él había reservado para celebrar su victoria, con Camila, en privado. El círculo se cerraba. Entró al restaurante sin anunciarse. El maitre la reconoció al instante. Señora Rivera, su esposo dijo que podría unirse a ellos si lo deseaba. Qué atento, respondió con una sonrisa que podría haber cortado cristal. Los encontró en una mesa junto a la ventana. Una botella de vino carísimo a medio consumir. 2 copas. El mismo vino que compartieron en su 10º aniversario. Otra casualidad cuidadosamente escogida por él. Wilson la vio primero. Por un segundo, su rostro perdió color. Luego sonrió, como si controlara la situación. Jade, esto sí que es una sorpresa. No para ti, dijo ella mientras se acercaba. Tú dijiste al maitre que podría venir. Era una cortesía. No esperaba que realmente vinieras. Y, sin embargo, aquí estoy. Camila se removió en su silla. Jade se giró hacia ella. Quédate, por favor. No quiero que te pierdas esto. Sacó de su bolso el sobrecrema. Lo colocó sobre la mesa, justo al lado de la copa de Wilson. Felicidades por tu premio. Te lo mereces. Es increíble lo lejos que puedes llegar cuando todo el mundo cree tus mentiras. Wilson frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo. Te encantará. Lo hizo. Despacio. Como si sintiera que algo estaba a punto de explotar. Sacó la hoja. La leyó. Su expresión fue mutando. Primero confusión. Luego incredulidad. Después, una furia que no podía contener. Esto es una falsificación, espetó. Una manipulación. Claro que sí, respondió Jade con voz serena. Lo mismo dijeron las otras familias cuando vieron los suyos. Pero ya no se puede negar lo evidente. Tú sabías que no eras el padre. Y lo ocultaste. Porque te convenía. Camila tomó la hoja con manos temblorosas. Leyó. La soltó como si quemara. ¿Qué significa esto? Murmuró. ¿Qué hiciste? Nada, dijo Wilson. Esto es parte de su show. Me está difamando. Lo hace porque no soporta que la haya dejado. ¿Entonces no manipulaste los tratamientos de fertilidad? ¿No cambiaste las muestras? ¿No firmaste documentos falsos? Preguntó Jade. Wilson no respondió. ¿No mataste a Melina Harrington después de operar sin descanso tras pasar el fin de semana con su hija? Continuó Jade, mirando directamente a Camila. ¿No firmaste los documentos del encubrimiento? ¿No recibiste dinero para cerrar el caso? El mundo se congeló por un segundo. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Camila, con la voz rota. Jade se inclinó hacia ella. Porque tú también merecías saber la verdad. Entonces,
Como si un director hubiera dado la orden, el agente Matías Dawson apareció junto a la mesa, flanqueado por 2 oficiales. Todos en el restaurante giraron la cabeza. El murmullo fue inmediato. Wilson Rivera, dijo Dawson. Está arrestado por fraude médico, manipulación genética, lavado de dinero, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. ¿Tiene derecho a guardar silencio? Wilson se levantó de golpe, derribando su silla. Esto es una trampa. Que ella lo planeó todo. Claro que lo planeé, respondió Jade. Así como tú planeaste convertir tu carrera en una mentira a costa de mi cuerpo y mi vida. Los oficiales lo esposaron. Camila no se movía. Estaba petrificada, con la cara pálida, los ojos clavados en la mesa. Cuando lo sacaron del restaurante, los teléfonos comenzaron a grabar. En cuestión de minutos, el escándalo se esparciría como un incendio. Las noticias hablarían del cirujano estrella, el médico del año, detenido por crímenes atroces, traicionado por su propia exesposa y su amante. Jade salió caminando con paso firme. No miró atrás. El cielo estallaba sobre la ciudad, y la lluvia comenzó a caer como si el universo también quisiera limpiar todo. Esa noche, no durmió. Se sentó junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad brillar a través de las gotas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. Todo salió perfecto. Mañana empieza el resto de tu vida. Jade apagó el celular. No necesitaba más palabras. La verdad no solo había encontrado su camino. Había destrozado todo a su paso. Y en medio de los restos, por fin, había espacio para respirar. El cielo seguía gris días después del arresto, como si la ciudad aún procesara lo ocurrido. La lluvia había cesado, pero el aire conservaba esa densidad particular que se instala después de una tormenta devastadora. Era como si el mundo también necesitara tiempo para absorber la magnitud de una caída tan meticulosamente ejecutada. Y Jade, desde la ventana de su sala, comprendía mejor que nadie que los derrumbes no solo destruyen estructuras, revelan cimientos que nadie quería mirar. Los titulares se multiplicaban como hongos venenosos en los rincones digitales. El médico del año, arrestado por manipulación genética. Fraude médico en clínica de fertilidad sacude al sector privado. Más de 30 familias podrían ser víctimas de un experimento encubierto. Los medios especulaban, reconstruían cronologías, entrevistaban a expertos y moralistas con trajes bien planchados que repetían palabras vacías como ética, confianza, responsabilidad institucional. Pero nadie hablaba de lo esencial, el trauma sordo de las mujeres que miraban a sus hijos y se preguntaban de quién era esa sangre que no les pertenecía del todo. La clínica cerró en cuestión de días. Sellada por orden judicial, con documentos requisados y personal suspendido. El director, Mercer, desapareció del mapa como un espectro corporativo. Algunos decían que había salido del país. Otros aseguraban que estaba negociando inmunidad a cambio de nombres y fechas. Gabriel Méndez, por su parte, fue llamado por la Junta del hospital para colaborar en la formación de un nuevo comité ético. Y no dudó en proponer a Jade como codirectora. Ella no aceptó de inmediato. Lo pensó en silencio. Lo consultó con Patricia, con Gabriel, incluso con Diana Ferrer, que desde el anonimato seguía enviando datos relevantes. Al final, decidió que no se trataba de un cargo. Se trataba de cerrar un ciclo. De hacer algo con todo el horror que había tocado. De convertir la rabia en un sistema que impidiera que otras mujeres vivieran lo que ella vivió sin saberlo. Las primeras reuniones del comité fueron intensas. Jade no hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía, el silencio se extendía como un respeto denso. No hablaba como abogada ni como médica. Hablaba como madre. Como víctima. Como mujer que conocía el precio de la ignorancia. Y eso era suficiente para que todos escucharan. Gabriel lo observaba con una mezcla de admiración y dolor. Él también cargaba su propio peso de culpa. Había visto los errores. Había sido testigo del encubrimiento. Pero había callado demasiado tiempo. Ahora buscaba redención, y en cada documento que firmaban juntos, había una gota de perdón hacia sí mismo. Jade no volvió a ver a Wilson. Sus abogados comunicaban cada novedad. El proceso sería largo. Se hablaba de 10 cargos mayores, entre ellos negligencia médica con resultado de muerte, manipulación genética con fines profesionales,
lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación documental. El juicio sería televisado. La fiscalía necesitaba que el caso sirviera como advertencia nacional. Él se enfrentaba a una posible condena de más de 30 años. Camila desapareció por semanas. Nadie sabía si había huido o si se ocultaba del escándalo. Hasta que, una mañana, Jade recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta. Manuscrita. Clara. Limpia. Dolorosa. No lo amé. Solo quería que sintiera una mínima parte de lo que yo sentí cuando perdí a mi madre. Pero terminé perdiéndome a mí también. Te pido perdón si alguna vez pensé que era su sombra. Ahora entiendo que fuiste su reflejo más pulcro. Yo fui su distracción. Tú fuiste su víctima. Si algún día deseas hablar, estaré en el Café Belgrano. Todos los viernes. A las 5. Jade no respondió por escrito. Pero el viernes siguiente, entró al café a las 5:10. Camila estaba sentada junto a la ventana. No llevaba maquillaje. No intentaba fingir. Tenía los ojos cansados, la mirada clara y el corazón expuesto en las manos. No sabía si vendrías, dijo, sin moverse. No sabía si debía, respondió Jade, sentándose frente a ella. El silencio se extendió entre las dos, no como un abismo, sino como un puente invisible. ¿Te arrepientes de todo?, preguntó Jade, con voz serena. Camila respiró hondo. De lo que hice, sí. De por qué lo hice, no lo sé aún. Pero no fue solo por él. Fue por mí. Por la niña que no tuvo justicia. Por la hija que miró un ataúd sabiendo que la verdad estaba escrita en un informe alterado. Entonces quizás ambas lo hicimos por las mismas razones. Camila asintió. Tomó un sorbo de su café y luego levantó la mirada. ¿Los niños saben algo? No todo. Aún no. Pero pronto tendrán derecho a saberlo. ¿Y crees que te lo perdonarán? Jade tardó en responder. No estoy buscando su perdón. Solo quiero que sepan que los amé con la verdad que tenía. Y ahora que tengo una nueva, se la daré también. No hablaron más esa tarde. Se despidieron sin abrazos. No hacía falta. No había odio. No había complicidad. Solo dos mujeres que habían cruzado el mismo abismo por rutas opuestas. Esa noche, Jade preparó la cena favorita de los niños. Arroz con almendras, pollo al horno, jugo natural. Puso la mesa con esmero. Encendió velas. No por ellos. Por ella. Porque quería marcar el inicio de algo diferente. Los niños llegaron con las mochilas arrastrando, hablando de partidos, tareas, risas. Amelia se colgó de su cuello y le preguntó si podía ver una película después de comer. Jade la miró con ternura. Sí, pero antes necesito hablar con ustedes. Solo un ratito. Se sentaron en el salón, con los platos aún calientes sobre la mesa. Jade los observó, uno por uno. Eran suyos. Independientemente del ADN. Independientemente de la mentira. Cada uno había crecido en su cuerpo. Había sentido su voz antes que cualquier otra. Y eso era irrefutable. Hay algo que tienen que saber, dijo, con la voz temblando apenas. Algo sobre papá. Y sobre cómo llegaron a este mundo. Los tres la miraron. Uno de los gemelos levantó una ceja. Amelia frunció los labios. Papá está en problemas, ¿verdad? Lo dijeron en el colegio. Sí, respondió Jade. Y es por cosas que hizo mucho antes de que ustedes nacieran. ¿Que es verdad que no somos sus hijos de verdad?, preguntó el otro gemelo, con brutalidad infantil. Jade tragó saliva. Son mis hijos. Y eso es lo único que importa. Pero sí, biológicamente, él no es su padre. No usaron su esperma. Hubo un engaño. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Amelia rompió a llorar. ¿Entonces quién soy? Jade la abrazó. La apretó contra su pecho como si pudiera fundirse con ella. Y eres mi hija. He estado contigo desde antes de que tuvieras nombre. Cambié tus pañales, calmé tus pesadillas, te vi dar tus primeros pasos. Eso no cambia por una prueba.
El amor no se mide por genética. Se construye con presencia. Los gemelos no hablaron más. Se quedaron sentados, masticando en silencio, asimilando una verdad que tardarían años en procesar. Pero ninguno se alejó. Ninguno la culpó. Solo necesitaron tiempo. Y Jade estaba dispuesta a dárselo todo. Cuando los niños se durmieron, Jade los observó uno por uno. En su cama, Amelia abrazaba el mismo peluche que tenía desde los 3 años. Los gemelos dormían espalda con espalda, como si el mundo no pudiera tocarlos mientras estuvieran juntos. Cerró la puerta con cuidado. Fue hasta el estudio. Encendió una lámpara. Abrió una libreta nueva. Y empezó a escribir. Algún día leerán esto. Y quiero que sepan que todo lo que hice fue por amor. Por dignidad. Por justicia. No busqué venganza. No quise destruir. Quise mostrar que hasta en los escombros de una mentira se puede construir una verdad nueva. Que hay vida después del engaño. Que la maternidad no nace del ADN, sino de la entrega diaria. Y que una mujer no se define por quien la traicionó, sino por cómo decidió levantarse después de caer. Cerró la libreta. Apagó la luz. Se fue a su habitación. Se desvistió lentamente. Se miró al espejo. Ya no era la esposa de un cirujano. Ni la víctima de un escándalo. Era otra cosa. Algo más profundo. Más libre. Se metió en la cama. Respiró hondo. Y por primera vez en años, se permitió dormir sin miedo a lo que vendría después. Porque lo peor ya había pasado. Y lo verdadero, apenas comenzaba. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.